señor Joaldo Hernández Pereira. Bienvenido a esta vista pública para los postulantes del Tribunal Constitucional. Este Consejo ha establecido un protocolo que le conceden primero 5 minutos para que usted haga una presentación libre. Esa presentación libre, usted hable de sus credenciales académicas, de su hoja de vida, cualquier información que usted considere pertinente para nuestra evaluación. Después de esa presentación libre, entonces los miembros de este Consejo podrán tener hasta 15 minutos para hacerle preguntas también pertinentes a su evaluación. Tiene usted la palabra y le deseamos mucha suerte. Muchas gracias, honorable presidente. Un saludo cordial para usted, extensivo a los demás consejeros que completan la matrícula de este órgano constitucional del Consejo Nacional de la Magistratura. Le dirige la palabra Joaldo Hernández Pereira. Ante todo, quisiera externar un sentido voto de gratitud por la bondadosa propuesta que tuvieran a bien formular importantes instituciones del país de nuestra persona para ocupar un lugar en el Tribunal Constitucional, tales como la Universidad Iberoamericana UNIBE, la Escuela Nacional del Derecho ENADE y el Centro Juan 23. Muy agradecido por su nominación. En cuanto a mis credenciales, en apretada síntesis, resulta de interés destacar que me gradué de Derecho en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, Recinto Santo Tomás de Aquino. Recién graduado viajé a España a realizar unos estudios en teoría del delito, luego continuando con la profundización de esa área de Derecho Público. A mi regreso cursé especialidad en Derecho Penal en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la UAS. Posteriormente ingresé a la Escuela Nacional de la Judicatura, donde me sometí al programa de capacitación de jueces aspirantes a jueces de paz, programa que completé. Ingresé a la carrera como juez de paz, luego como juez de primera instancia, juez de corte, y en la actualidad que me desempeño como equivalente a juez de corte ante el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central. Luego de ello, en mi alma mater, la Pucamaima, realicé maestría en procedimiento civil. Después, en la Escuela Nacional de la Judicatura, realicé maestría en Derecho Judicial, una visión holística, integral, del derecho público, privado, constitucional, teoría del derecho, etc. Después, en la misma Escuela Nacional de la Judicatura, realicé maestría en Administración de la Justicia Constitucional. En el ámbito doctrinal, he publicado 5 obras de literatura jurídica, 3 propiamente de doctrina, soluciones procesales, los incidentes del embargo inmobiliario, las demandas en materia civil, comercial y de los referimientos, y 2 compilaciones de sentencias del Tribunal Superior de Tierras, una de ellas en coautoría con el actual presidente de la tercera sala de la Suprema Corte de Justicia, el honorable magistrado y buen amigo Alexis Reed Ortiz. En el ámbito propiamente constitucional, he publicado algunos trabajos en diversos medios de prensa, en soporte de papel y soporte digital, tales como las garantías de los derechos fundamentales en el contexto de la interpretación jurídica, el conflicto de competencia como acción de inconstitucionalidad, el precedente vinculante del Tribunal Constitucional, el procedimiento de amparo, el procedimiento de habeas data, etc. Decir que he aceptado esta nominación para ocupar una posición en este órgano de un papel estelar en la concreción del Estado de Derecho, que es la misma Constitución que establece que tiene esa misión esencial de vigilar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la tutela efectiva de los derechos fundamentales. Bueno, he aceptado esa delicadísima función porque de manera humilde pero decididamente, en los casi 20 años que tengo sirviendo a mi país desde el Poder Judicial, puedo exhibir una ostensible solvencia moral. Siempre he procedido conforme a los principios y los valores contenidos en nuestro Código de Integridad del Poder Judicial, en sintonía con el Código Iberoamericano de Ética Judicial, que es vinculante al país, luego de haber sido suscrito. Pero además, ofrezco laboriosidad. En el dossier que ustedes tienen a su disposición constan las evaluaciones del desempeño que se han venido realizando a mi trabajo al interno del Poder Judicial, prácticamente la excelencia, en función de lo cuantitativo y lo cualitativo, de la cantidad y la calidad de la sentencia que hemos venido dictando en ese poder del Estado. Pero algo que es muy importante es considerar la formación integral jurídica. Siempre he procurado forjar mi acervo jurídico
con apego a los fundamentos del derecho, que va más allá de la ley. La ley es un elemento importante del derecho, pero derecho es interpretación, escuelas del pensamiento jurídico, argumentación. Y se ha puesto de manifiesto en este mismo salón que los conflictos que se presentan en sede constitucional son esencialmente complejos, que no se resuelven solamente con un conocimiento legal. Hay que saber derecho, interpretar, argumentar. Por consiguiente, entiendo que eso pudiera ser algo que pudiera yo aportar a esta alta corte. Y finalmente, decir que ese cometido que instituye el artículo 35 de la ley 137-11, orgánica del Tribunal Constitucional y los procedimientos constitucionales, en el sentido de la difusión del derecho constitucional, entiendo que esta labor docente ininterrumpida por espacio mayor de una década pudiera contribuir a los fines de esa loable tarea que es que el Tribunal Constitucional tenga, conforme a ese artículo 35, ese papel activo de realmente llevar a cabo una difusión de los conocimientos y los fundamentos de lo que es el derecho constitucional. De entrada, es lo que puedo comentar de mi propia persona, muy agradecido de su atención y quedo a su disposición. Sí, muchas gracias, doctor Joaldo Hernández Pereira. Si alguno de los consejeros tiene alguna pregunta, el diputado Víctor Fadul. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes. ¿Considera usted que las sentencias exhortativas del Tribunal Constitucional respecto de instituciones del Estado Dominicano como el Congreso Nacional afecta el principio de separación de poderes? Muy importante esa pregunta, porque el mismo Tribunal Constitucional ha establecido que la separación de poderes es un elemento consustancial del sistema democrático. Por consiguiente, de entrada, siendo el Congreso quien tiene y se ejerce el pueblo representado por sus legisladores, que son los que están legitimados para producir la ley, de entrada parecería que pudiera haber un choque de esa parte orgánica de la Constitución que establece los órganos que integran la estructura del Estado. El Poder Judicial no puede ingerir en el poder de otro tipo del Estado. De entrada, por eso resalto la importancia de su pregunta, parecería que hay una injerencia entre esos poderes. Sin embargo, la doctrina se ha ocupado de explicar que no hay tal injerencia, toda vez que de lo que se trata, la misma ley 137-11 orgánica del Tribunal Constitucional, dentro de los tipos de sentencia que puede dictar esa alta corte, está justamente la exhortativa, que por lo general de lo que se trata es de que para evitar que haya un vacío que genere inseguridad jurídica, el Tribunal Constitucional exhorta en este caso el Congreso, que lleve a cabo la producción de una ley, pero no es que esté afectando esa facultad del Congreso, sino que está supervigilando que esa labor que ejerce a nombre del pueblo de legislar se lleve a cabo conforme a la Constitución, porque justamente el artículo 184 de la Constitución dice que la misión esencial del Tribunal Constitucional, como dijo ahorita, es velar por la supremacía de la Constitución, de suerte que los legisladores tienen su papel, están legitimados para ello, es el pueblo representado que está llevando a cabo esa tarea. Sin embargo, el Tribunal Constitucional, como principal guardián de la Carta Fundamental, debe velar porque realmente se cuiden esos niveles de constitucional. Por consiguiente, la conclusión sería que no hay tal injerencia, sino que todo lo contrario. El Tribunal Constitucional, haciendo acopio de ese mandato sustantivo de velar por la supremacía constitucional, exhorta al Congreso a los fines de que lleve a cabo algún tipo de legislación, que rápidamente puedo citar el caso, por ejemplo, de la ley 110, de la sentencia 110 del Tribunal Constitucional, que declaró inconstitucional un reglamento de la Procuraduría General respecto a la fuerza pública, pero entendió que si declaraba inconstitucional eso, en el momento generaría un vacío, porque a criterio de esa alta corte no había un mecanismo de ejecución de las decisiones. Por eso dimensionó a futuro los efectos, al tiempo de exhortar al Congreso de que entre tanto se venza esos 2 años, legisle creando la figura del juez de ejecución en materia civil y demás. Pero no hay una injerencia propiamente, honorable diputado. Sí, el senador Bautista Rojas. Bueno, en esa misma parte, yo quiero que me aclare, ¿esa intervención la hace mediante sentencia sugerida o de qué manera lo hace? Es una sentencia. La ley 137-11 orgánica del Tribunal Constitucional y los procedimientos constitucionales le da facultad al Tribunal Constitucional de que dicte distintos tipos de sentencia. Está la interpretativa,
está la exhortativa, por eso que se dice que esa noción kelseniana del Tribunal Constitucional solamente como juez negativo no aplica actualmente. Se entiende que el Tribunal Constitucional de estos tiempos es un juez también positivo porque interpreta y sus sentencias son normativas y por tanto forman parte del ordenamiento jurídico. Entonces, en cuanto a su pregunta concreta, honorable consejero, sería mediante una sentencia del tipo establecido en la ley 137, exhortativa. Bien, presidente, ahora sí. Yo quería, en esa misma línea, preguntarle que cuál es el conflicto de competencias institucionales puede conocer el Tribunal Constitucional. Bueno, legalmente solamente hay un tipo de competencia establecido que es el positivo, no así el negativo. Sin embargo, pretorianamente, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha concebido el tipo de competencia negativo. Me explico. La competencia positiva es cuando están dos órganos del Estado impugnándose una determinada competencia. Y por tanto, como eso es algo que en definitiva busca la supremacía constitucional, porque son poderes constituidos con determinadas competencias, deben de respetarse porque está en la Constitución. Si no se trata de una competencia constitucional, no es atribución del TC. El Tribunal Constitucional solo conoce asuntos competenciales de índole sustantiva de la Constitución. Entonces, conflicto de competencia. Por ejemplo, una persona reclame a la Tesorería Nacional el desembolso de unos fondos y al mismo tiempo al Ministerio de Hacienda y los dos dicen que no son competentes. El ciudadano quedaría ahí desamparado. Sin embargo, esa modalidad de competencia negativa no está prevista taxativamente en nuestro ordenamiento y por tanto ese diálogo de jurisprudencia, ese diálogo de corte de que habla la doctrina que consultamos y abrevamos en la Corte, por ejemplo, Constitucional de España, sobre todo de Colombia, de Perú, hemos derivado distintas soluciones y por eso hoy día también se habla de un conflicto de competencia negativo. También recuerden que, como decía Enterría, el Tribunal Constitucional le da vigencia a la Constitución, porque hay una evolución social y hay una serie de elementos que se van dando que necesariamente el Tribunal, con su precedente vinculante, va interpretando y eso va formando parte del ordenamiento, porque las sentencias del Tribunal Constitucional son normativas, lo que quiere decir que se imponen y es parte del ordenamiento. Por eso se dice que es un legislador positivo, además de un mero legislador negativo que extirpe del ordenamiento a propósito de una inconstitucionalidad. Un caso frecuente, presidente. El Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Turismo, en materia de permisología, ¿es competencia del Tribunal Constitucional dirimir ese tipo de conflictos? La competencia del Tribunal Constitucional para dirimir conflictos de competencia será siempre que la competencia derive de la Constitución. Si hay una atribución de un ministerio que está establecida en la Constitución, es el TC. Si no está en la Constitución, sería asunto del Tribunal Superior Administrativo, porque el control de legalidad es ajeno al Tribunal Constitucional. Para que haya un conflicto de competencia que sea atribución del TC, del Tribunal Constitucional, necesariamente debe versar sobre un asunto de competencia que esté en la Constitución, solo Constitución. Esto es el máximo intérprete de la Constitución. La legalidad, tribunales ordinarios del Poder Judicial. Muchas gracias. Siempre. Sí, al diputado Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara. Ya vimos en una de sus respuestas sobre el juez de la ejecución civil que está pendiente en la ley del Código de Procedimiento Civil. Ahora, mientras tanto, ¿cómo se ejecutan entonces las sentencias? ¿Los jueces o el Ministerio Público? En esa ¿Cómo línea, resolvemos? Muy buena pregunta. En esa línea yo estoy conteste con el voto disidente que está plasmado en la sentencia que yo aludí ahorita, 110, que exhortó y dimensionó los efectos. El Tribunal Constitucional razonó en el sentido de que no había una estructura actualmente para ejecutar las sentencias civiles como sí lo hay en otras materias, por ejemplo en la penal, ejecución de la pena, y en otros países que hay ejecución civil, aquí no. Pero ese voto disidente plasma una idea correctísima desde el punto de vista procesal. Quien ejecuta la sentencia civil es el alguacil. ¿Es un mecanismo perfectible? Lo es. Pero afirmar que no existe, que hay una imprevisión y que por tanto había una inseguridad jurídica y exhortando a futuro el efecto de esa inconstitucionalidad, no es correcto. Porque nosotros tenemos un sistema que está previsto por la legislación procesal civil, donde el alguacil es quien tiene a su cargo la ejecución de las sentencias.
¿Pudiera ser perfectible el sistema? Sí, pero es el sistema que actualmente tenemos y el que se está llevando a cabo. Sobre todo cuando creemos el juez de la ejecución Bueno, civil. si se crea el juez de ejecución civil, entonces muchas de las atribuciones obviamente lo va a llevar a cabo esas ejecuciones irregulares que muchas veces, bueno, dio el pie a este conflicto y a este problema que tenemos con la fuerza pública. Exacto. Si hay un Que juez hay de ejecución, situaciones muy feas. bueno, esa fue la razón por la cual, no lo justifico, pero lo explico. Esa fue el motivo por el cual la Procuraduría exigió que haya fuerza pública, porque había muchas ejecuciones irregulares y se trató de alguna manera de evitar que continúe esa irregularidad. Pero la fórmula parecería que no fue la mejor. Gracias. A sus órdenes. Bueno, muchísimas gracias. No tenemos más preguntas.